Buenas noches a todos los que ven este video. Dentro de la especialidad de Ciencias Sociales para la Educación Secundaria Comunitaria Productiva, eh, en el módulo que lleva por título Orígenes del Desarrollo Histórico Social, vamos a presentarles el tema sobre las eras geológicas. ¿Ya? Primeramente vamos a indicar que las eras geológicas son divisiones principales en la escala de tiempo geológico que se utilizan para organizar y entender la historia de la Tierra. Se ha dividido la historia de la Tierra en 5 eras o épocas geológicas. Estas eras son la arcaica, la paleozoica, la mesozoica, cenozoica, terciaria y cuaternaria. Al periodo previo lo denominamos era zoica, que significa sin vida, y es la más antigua. En ella no aparecen fósiles ni plantas ni de animales. Era arcaica o azoica. La era arcaica o azoica se inició hace unos 4.500 millones de años. Esta se caracterizó por la ausencia de vida. En ella se formó la Tierra, se desarrollaron los océanos y se produjeron grandes cataclismos que dieron origen a algunas de las principales cadenas de montañas. Posterior tenemos a la era precámbrica. La era precámbrica es uno de los principales periodos de la Tierra. En geología es la primera etapa en cuanto a la formación de la Tierra y fue el momento en el que empezaron a surgir las primeras formas de vida primaria de la antigüedad. La era precámbrica se suele dividir en dos eras, que son la era arqueozoica y la era proterozoica. La era arqueozoica, donde probablemente existieron algunas formas rudimentarias de vida, y la era proterozoica, cuando se desarrolló una vida marítima simple, probablemente algunos invertebrados parecidos a los gusanos. Después tenemos la era paleozoica. En esta era se inicia la vida organizada de seres marinos, cuando los mares y depósitos de agua presentaron condiciones estables. Esta era se divide en 6 periodos, que son el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero, que se subdividió en 2 periodos, que son el misisípico y el pensilvánico. Y por último tenemos el periodo del pérmico. Era mesozoica. Su nombre indica tiempo de vida y media, o sea, la transición entre las plantas y animales relativamente antiguos del Paleozoico o a formas más modernas del Cenozoico. La duración total fue de 170 millones de años. Dentro de esta era está el Triásico, que es donde aparecen los primeros reptiles o dinosaurios. Las rocas continentales con características como capas rojas son abundantes las cicásteas y las coníferas. Al final del Triásico se realizó la orogenia palisádica. La duración del Triásico es de 50 millones de años. También dentro de esta era encontramos al Jurásico. Durante el Jurásico la vida se desarrolló con profusión y las plantas y animales habitaron la tierra, el aire y el mar en grandes cantidades. Se desarrollan los primeros mamíferos verdaderos y grandes reptiles, o sea, los dinosaurios. Los cielos en este periodo son cruzados por las primeras aves. La vida en el fondo de los mares es muy prolífica, lo que dio lugar al desarrollo de grandes moluscos, entre ellos los amonitas, que constituyen excelentes fósiles índices. Su duración fue de 45 millones de años. Por último, dentro de la era mesozoica tenemos a lo que es el Cretácico, que es uno de los periódicos geológicos más extendidos en todo el mundo, y es característica la presencia de caliza y evaporitas. Se desarrollaron y extinguieron al final los dinosaurios, y es uno de los periodos geológicos junto con el Jurásico mejor estudiados, debido a que ellos se localizan enormes depósitos petrolíferos. Su duración data de 72 millones de años.
Era Cenozoica. Dentro de la era Cenozoica tenemos al Terciario y Cuaternario. Esta era tiene una duración total de 63 millones de años. En el Terciario hubo una duración de 62 millones de años. La era Cenozoica comenzó con la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años aproximadamente y su nombre significa vida nueva. Se la conoce también como la era de los mamíferos. Además es la era en la que hizo su aparición el ser humano. Esta era se caracteriza por una gran actividad orogénica, formándose grandes cadenas montañosas como el de los Andes, los Alpes y el Himalaya. La era cenozoica nos ofrece la explicación de cómo el mundo prehistórico llegó a ser como lo fue al inicio de nuestra civilización. Por lo tanto, es el contexto del inicio de nuestra historia como especie. Por otro lado, el Cenozoico representa un reflorecimiento de la vida en una nueva clave, los mamíferos. De ellos surgió eventualmente la especie humana. Cuaternario. La duración del Cuaternario es de 1 millón de años, habiéndose dividido en dos épocas, que son el Pleistoceno y el Holoceno. Al Pleistoceno se le llama a veces la era del hombre porque los humanos evolucionaron en este periodo. No solo hubo una glaciación durante el Pleistoceno, sino también que hubo 6 glaciaciones. Holoceno. El periodo del Holoceno comenzó hace unos 25.000 años y se prolonga hasta la actualidad. El Holoceno es un periodo interglacial que puede acabar en una nueva glaciación. Es una época de clima cálido en el que se asientan las actuales distribuciones geográficas de la fauna y la flora. Las extinciones han continuado durante el Holoceno y se han acelerado en los últimos 100 años por la presencia humana. Al principio del Holoceno, los humanos ya habían empezado a organizarse en grupos sociales ubicados en cuevas o chozas, lo cual hizo evolucionar rápidamente el lenguaje y con él los conocimientos. Finalmente, podemos indicar que el Holoceno se suele estudiar hasta la invención de la escritura, donde se empieza a estudiar lo que llamamos comúnmente la historia. Muchas gracias.